Enmarcado por la opresiva oscuridad de Arkham Asylum, un Batman acorralado lucha contra sus propias cadenas en esta icónica portada de 1992. La ilustración de Norm Breyfogle destaca por su tensión muscular y una atmósfera asfixiante de tonos azulados, capturando el momento exacto en que el héroe se convierte en prisionero. Es una imagen que resume la vulnerabilidad y la furia contenida de la saga El último Arkham, donde la línea entre el guardián y el paciente se vuelve peligrosamente delgada. Bajo el cielo nocturno del asilo Arkham, Batman se enfrenta a una pesadilla recurrente que despoja su identidad como si fuera una cebolla. Encadenado y bajo una luz amarillenta, su faceta de Bruce Wayne se desvanece por completo. Solo persiste una llama interna, un impulso ardiente que lo consume hasta extirparle cualquier rastro de pensamiento o sentimiento humano. A veces, el tormento empeora y la flama interior simplemente se apaga. Todo surge de una visión fuera de lugar, donde una voz infantil resuena desde un foso en medio de la quietud sepulcral. Entre lápidas y ángeles de piedra bajo una luna amarillenta, una figura solitaria repite una sentencia de castigo mientras las sombras se alargan sobre la tierra fría. La ira se desata en el cementerio, cuando una niña, ciega de resentimiento, descarga su furia contra una de sus muñecas. Entre gritos y reproches por un mal comportamiento imperdonable, utiliza una pala para enterrar al juguete en el barro, sentenciando que ese es el destino de quienes ya nadie quiere. Tras consumar el castigo, se vuelve hacia el resto de sus figuras inertes con una amenaza velada, pero el aire se congela ante una presencia inesperada. Una silueta colosal emerge de la bruma nocturna, extendiendo su capa como un manto de sombras que silencia el berrinche con una promesa de paz que suena a advertencia. Imagina a un gato bajo la lluvia. Objetivamente, solo es eso. Agua cayendo del cielo, un animal mojado, frío. Pero subjetivamente, todo cambia. Para un gato callejero, la lluvia puede ser amenaza, hambre, incomodidad, peligro. Para un gato doméstico mirando desde la ventana, puede ser espectáculo, curiosidad, calma, sonido relajante. Para un niño que lo observa, puede ser ternura. Para alguien triste, puede ser un espejo de su propio estado emocional. La lluvia es la misma. El gato es el mismo. La experiencia, no. Ahora míralo desde el gato. El espectro de la chistera avanza con pasos decididos por el pasillo, deteniéndose ante una puerta que marca el inicio de la tragedia. Con guantes blancos, llama con suavidad a la entrada de la señora Spengler, quien abre solo para encontrarse con el frío destello de un puñal y el inicio de un grito que se corta en el aire. Mientras el horror se desata en el interior, en la habitación contigua un hombre permanece ajeno, consumido por la apatía frente al televisor y exigiendo silencio a gritos para no interrumpir su programa. En el exterior, Batman llega al edificio con la pequeña Amanda en brazos, ignorando que la violencia que ella replicaba con sus muñecas acaba de cobrar una forma real y letal apenas unos pisos arriba. El silencio se quiebra al entrar al departamento, donde el murmullo de la televisión es lo único que parece con vida. Batman intenta confrontar al padre de la niña, pero la luz del pasillo revela una carnicería silenciosa. La familia Spengler yace inerte en sus asientos, con los cuellos marcados por un tajo letal. Ante el horror, el vigilante reacciona con urgencia, ordenando a la pequeña que salga de inmediato para evitar que sus ojos procesen la tragedia. Mientras ella retrocede confundida, Batman se lanza escaleras arriba, persiguiendo la sombra de un asesino que ha convertido un hogar en un mausoleo frente a la pantalla. La furia estalla en lo alto de las escaleras cuando Batman intercepta a un hombre que intenta huir de la escena del crimen. Con un movimiento violento, el vigilante lo acorrala contra la pared, exigiendo con voz ronca una explicación sobre su presencia en el edificio. El sospechoso, paralizado por el terror, apenas logra articular sonidos incoherentes mientras es levantado en vilo por la fuerza bruta del Caballero Oscuro.
La paciencia se agota en un segundo. Batman lo estampa contra una estructura de madera, que se hace añicos bajo el impacto, mientras la rabia acumulada por la masacre de los Spengler amenaza con desbordar su control. Bajo el destello de las sirenas, el caos se apodera de la calle mientras las autoridades aseguran la escena del crimen y la pequeña es puesta a salvo bajo el cuidado de un oficial. Batman entrega al sospechoso, explicando que solo se trata de un vagabundo que buscaba refugio y que huyó al oírlo llegar. En una charla sombría con el comisionado Gordon, el vigilante revela la naturaleza quirúrgica del horror. Las víctimas fueron degolladas y meticulosamente posicionadas en la sala, un modus operandi que evoca inevitablemente la firma de Victor Sass. Ante la duda de Gordon sobre un posible imitador, Batman decide no especular. Su próximo destino es el asilo Arkham para confirmar si su antiguo enemigo sigue realmente tras las rejas. El Batmóvil corta la noche como un rayo azul, mientras Batman y Gordon comparten sus dudas sobre la autoría de la masacre. A pesar de la evidencia que apunta a Sass, el comisionado descarta a la niña como sospechosa, aunque reconoce que vivía aterrorizada por su padre. En el trayecto, Gordon menciona que la seguridad en Arkham ha sido reforzada bajo el mando de Jeremiah Arkham, un hombre a quien ninguno de los dos conoce todavía. Al aproximarse a los muros del asilo, el silencio entre ambos solo es interrumpido por un deseo sombrío, que el nuevo administrador no comparta la misma naturaleza que su tío. La arrogancia del Dr. Jeremiah Arkham resuena en las paredes del asilo cuando recibe al comisionado y al vigilante con una risa burlona. Ante la sospecha de que Victor Sass ha escapado para cometer un nuevo asesinato, el administrador presume una seguridad infalible, alegando que jamás repetirá los errores de su tío. Para demostrar su control absoluto, convoca a Maxi Zeus, quien bajo el delirio de ser el padre de los dioses, es reducido rápidamente a la obediencia mediante amenazas de regresar al confinamiento. Bajo esta tensión, el grupo se encamina hacia el ala de máxima seguridad, guiados por un Zeus que, a pesar de su orgullo, guía a los mortales hacia las profundidades del sanatorio. El Dr. Arkham guía al grupo a través de un complejo sistema de vigilancia, donde cada movimiento es filmado, y los sobornos son imposibles gracias a la presencia constante de guardias en el ala de seguridad. Jeremiah presume una tecnología de vanguardia que incluye detectores de calor, sensores de movimiento y magnetos que bloquean cualquier señal de radio en las celdas de castigo. Al llegar frente a la celda de Sass, cuya puerta solo se abre desde el exterior, el administrador explica que, aunque el prisionero es inmovilizado totalmente durante el día, conserva el derecho a dormir en una cama. Con un gesto triunfal, Arkham activa un visor para demostrar que el asesino se encuentra bajo control, revelando a través del cristal la figura de un hombre aparentemente dormido y envuelto en mantas bajo una luz roja. A través del visor de la celda, la sospecha se convierte en una orden tajante cuando Batman exige que el prisionero se ponga en pie. Ante la inmovilidad de la figura bajo las mantas, el vigilante denuncia el engaño, pero una voz gélida surge de la penumbra para saludar a su captor con una ironía punzante. Zsasz, oculto tras la capucha, cuestiona la paz de Gotham mientras se burla del destino de sus víctimas, a quienes describe como zombies que solo sintieron la vida al encontrarse con su puñal. La paciencia de Batman se quiebra y exige que el asesino se levante para confrontar el hecho de que alguien está replicando sus métodos en las calles. Mientras el criminal celebra con deleite la noticia de un posible imitador, el Dr. Arkham intenta retomar el control de la situación, ignorando que la marca definitiva del monstruo, las cicatrices que él mismo se inflige tras cada muerte, es lo único que podrá confirmar si el hombre frente a ellos es realmente quien dice ser. Bajo la luz estéril de la celda, la sábana se desliza para revelar la verdad más escalofriante de Arkham. Victor Sass se pone en pie, exponiendo un cuerpo que es un mapa de pura demencia. Cientos de marcas de conteo talladas en su propia piel, cada una representando una vida extinguida. Con una sonrisa perturbadora, el asesino se mofa de la idea de la justicia y la divinidad,
asegurando que Dios no existe, pues de lo contrario no permitiría tal atrocidad. Mientras se pega al cristal para observar el horror en los ojos de sus visitantes, Zsasz proclama que sus víctimas eran solo zombies y que él se inflige dolor a sí mismo con el único fin de recordar que aún es humano. Ante la evidencia física de que el prisionero no ha sumado nuevas marcas recientes, el misterio sobre las muertes en Gotham se vuelve aún más oscuro y asfixiante. La impotencia golpea el cristal cuando Batman condena al asesino a un encierro eterno. Pero Zsasz responde con una calma aterradora, asegurando que sus recuerdos son compañía suficiente. El criminal celebra con una risa demencial que alguien más haya tomado su relevo, extendiendo el miedo incluso a los más inocentes. Ante el conteo de 3 nuevas víctimas, el vigilante descarga un puñetazo inútil contra la barrera transparente, mientras las carcajadas de Zsasz inundan el ala de seguridad. Jeremiah Arkham interviene para poner fin a la burla, sellando la celda y dejando a Batman y Gordon en un pasillo donde el eco de la locura parece confirmar que el horror en las calles de Gotham no ha hecho más que empezar. Las risas de Zsasz se transforman en un eco distante, porque en la planta de sus pies tiene la evidencia de las 3 recientes víctimas, mientras Batman abandona el asilo, sumido en una profunda irritación. Gordon intenta ofrecer algo de consuelo, comprendiendo la frustración de quien dedica su vida a un orden que el mundo se empeña en desbaratar. Pero el vigilante solo responde con un silencio cortante. Mientras el Batmóvil se aleja de los muros de Arkham, la soledad del héroe es interrumpida por la radiofrecuencia policial. Un nuevo reporte de la Unidad Móvil 39 quiebra la calma nocturna. El teniente Kitsch informa urgentemente al comisionado sobre otro incidente doméstico y un asesinato en la calle Sandal 11B. La noche, lejos de terminar, parece cerrarse sobre Gotham con la promesa de más sangre derramada. Al llegar a la nueva escena del crimen, el teniente Kitsch informa al comisionado sobre el hallazgo de 2 estudiantes degollados, un patrón idéntico al de la familia asesinada anteriormente. Un oficial intenta detener el paso de Batman con su porra, alegando que solo la policía tiene permitido el acceso. Sin mediar palabra, el Caballero Oscuro responde con una velocidad asombrosa, arrebatándole las esposas al guardia y asegurándolas en sus propias muñecas antes de que éste pueda reaccionar. Mientras el oficial queda inmovilizado y confundido, Batman se adentra en el edificio, dejando que Gordon se encargue de las explicaciones ante la mirada atónita de los presentes. El Caballero Oscuro se adentra en la escena del crimen, donde la muerte ha sido coreografiada con una frialdad espeluznante. 2 estudiantes yacen en sus asientos, posicionados de tal forma que parecen seguir absortos en su partida de ajedrez, ocultando el hecho de que sus gargantas han sido segadas con precisión quirúrgica. Al examinarlos, Batman confirma que los cuerpos están completamente fríos. El asesino actuó hace horas, incluso antes del ataque a la familia Spengler. Mientras tanto, en el exterior, el oficial humillado recupera su libertad entre las burlas de sus compañeros, mientras el eco de la tragedia se mezcla con comentarios insensibles sobre la suerte de las víctimas. La atmósfera se vuelve eléctrica, cuando Batman, emergiendo de las sombras de la habitación, confronta a Gordon con una mirada cargada de una sospecha que ya no puede contener. El Caballero Oscuro pierde el control frente al cinismo de los testigos y la ineficacia policial, lanzándose con una furia ciega contra un hombre rubio que se burlaba de la tragedia. Entre gritos de advertencia de Gordon, Batman reparte golpes y patadas contra los oficiales que intentan contenerlo, transformando la escena del crimen en un campo de batalla. La tensión estalla cuando el hombre rubio desenfunda un arma de fuego, disparando a quemarropa contra el vigilante mientras éste se abalanza en un ataque desesperado. Cuerpos sin vida y el caos absoluto. Un Gordon conmocionado ordena llamar a una ambulancia y al asilo Arkham, anunciando con voz quebrada que les llevará a alguien que finalmente ha cruzado la línea hacia la locura.
El Caballero Oscuro arrebata el arma con un movimiento feroz, sentenciando que jamás se le debe apuntar con una pistola. Mientras los oficiales observan con horror cómo Batman ha perdido la razón, Gordon intenta desesperadamente detener la violencia antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el enfrentamiento culmina en tragedia. El hombre rubio yace inerte en el suelo, sin pulso, desatando el pánico entre los presentes que gritan que ha muerto. Ante el cuerpo sin vida y el caos absoluto, un Gordon conmocionado ordena llamar a una ambulancia y al asilo Arkham, anunciando con voz quebrada que les llevará a alguien que finalmente ha cruzado la línea hacia la locura. La noticia de la caída del murciélago se propaga como un veneno bajo la sombra de la batiseñal. En las alturas, Nightwing procesa con incredulidad el informe del comisionado, negándose a aceptar que su mentor haya cruzado la línea definitiva al arrebatarle la vida a un oficial. Mientras Robin escucha tenso, Dick revela que el rumor ya corre por los pasillos de Arkham, filtrado por el personal del asilo que custodia ahora al hombre que juró proteger la ciudad. Entre la lealtad y el espanto, ambos héroes comprenden que la advertencia de Gordon es clara. Cualquier movimiento en falso podría sepultar definitivamente lo que queda de Batman. Nightwing decide que lo más prudente es acatar las instrucciones de Gordon y permitir que el tiempo arroje algo de luz sobre el caos actual. Con un gesto de aprobación hacia el joven Maravilla, reconoce la valía de su sucesor antes de lanzarse al vacío de Gotham. Confiando plenamente en la capacidad de supervivencia de su mentor, se despide con una advertencia final mientras se balancea entre los rascacielos. Robin lo observa alejarse, convertido en una silueta que se funde con la noche urbana, asumiendo que ahora cada uno debe velar por su propia seguridad. Nightwing decide dar un voto de confianza a la estrategia del comisionado, optando por un compás de espera para que la situación se clarifique por sí sola. Con un gesto de aprobación, valida la elección de su mentor al haber nombrado al nuevo Robin, reconociendo su destreza antes de lanzarse a la inmensidad de la ciudad. Mientras se despliega por los aires, confía en que el Caballero Oscuro sabrá valerse por sus propios medios, instando a su joven aliado a hacer lo mismo para sobrevivir. Bajo la luz de una luna llena y rodeado de murciélagos, Dick Grayson sobrevuela los rascacielos con una sospecha punzante. El escenario es demasiado extraño para ser real. En su caída libre hacia la oscuridad, una idea lo atormenta, una palabra que rechaza con cada fibra de su ser. Asesinato, una línea que está convencido de que su maestro jamás cruzaría. En el silencio sepulcral de la zona de máxima seguridad, Batman aguarda con una paciencia gélida, cronometrando cada paso de los guardias que patrullan el pasillo cada 15 minutos. Sabe que la vigilancia es estricta, pero confía en que su voluntad férrea encontrará una grieta en el sistema. Oculta bajo su lengua, una pequeña ganzúa de metal se convierte en su única herramienta de escape. Con movimientos precisos y calculados, comienza a manipular el panel electrónico de su celda, transformando la desesperación del encierro en una oportunidad táctica. Para el mundo exterior es un hombre que ha perdido el juicio, pero en la oscuridad, cada segundo cuenta para demostrar que su cordura sigue intacta. Bajo un cielo púrpura lacerado por ramas esqueléticas, la silueta Nightwing se recorta contra una luna llena que arde como un faro de advertencia. El héroe acecha desde lo alto de Arkham, una fortaleza de sombras y secretos donde la lluvia cae con la fuerza de una sentencia. Mientras los quirópteros revolotean entre las ventanas iluminadas por un resplandor naranja y opresivo, el Caballero Oscuro vigila el epicentro de la locura, listo para descender sobre el caos que aguarda en el interior de esos muros de piedra negra. El destino de Gotham queda en suspenso, mientras la tormenta arrecía sobre el asilo,
presagiando un conflicto que apenas comienza a revelarse.